Estimado doctor, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias. Gracias a vos. Bueno, nos quedamos acá con Blanquita y con Rolando también para acompañarme. Tema IPS. A ver, vos te volviste medio como el portavoz de los reclamos de IPS y las preocupaciones también, Pedro, porque se genera mucha confusión. Sobre todo el tema este último de la prueba de vida generó otra vez mucha crispación, ¿verdad? No hacía falta pasar por eso, ¿no? No, es que ya te escuché decir que inclusive hasta parece a propósito que se desprestigia la institución. Y mira, creo sencillamente que fue una medida inmeditada. No se previó, en previsión no se previeron los efectos que desencadenaría. Respecto a los abuelitos, hacía frío en esos días. Justo, sí. Y el abuelito pues tiene la psicosis que le decís boom y se asusta. Claro. Se fueron, invadieron Parque de Salud, invadieron toda la oficina, no había funcionarios y se produjo esa crisis. Para mí fue un papelón, ¿verdad? Innecesario, ¿no? Innecesario para una institución que necesita sumar puntos hacia arriba para ganar crédito otra vez, porque el seguro social es un negocio de confianza. Claro. Y ganan puntos hacia abajo mediante medidas desacertadas que después a nivel del Ejecutivo tuvieron que aplicar. Eso se llaman papelones. Sí, sí, a mí también me dio esa misma sensación. Y uno justamente quiere recuperar la confianza. Ahora, en términos más macro, ¿cuál es la situación real de nuestro instituto? Digo nuestro porque todos somos aportantes, todos queremos que ande bien el instituto. Ojo con esa visión también, porque en la medida que decaiga, a todos nos va a afectar. ¿Cómo estamos? Y estamos hoy en día con 800.000 cotizantes, trabajadores cotizantes. Parece mucho, pero son 4 de 10. Es el 40% de los obligados nomás, 800.000. Cotizantes. Total de asegurados son los cotizantes más su familia, 1.600.000 más o menos ya serían los pacientes del seguro de salud. En total, los asegurados en salud. El ingreso de esos 800.000 aportan, más sus empleadores, aportan 118 millones de dólares por mes. Para saber si es mucho o es poco, un acueducto, aquel que se hace en el Chaco, costaba 100 millones de dólares. Claro. Entonces un acueducto por mes está aportando al IPS. Hay 65.000... ¿Eso aportan los trabajadores y también los patrones? Patrones y empleados, aporte obrero patronal. Muy bien. Hay 65.000 empresas inscritas y hay 650.000 empresas en el país. La evasión patronal es del 90%. Claro. El gran problema de IPS en ese escenario es entonces la informalidad patronal y que produce la informalidad del trabajador. El programa de pensiones o el fondo de pensiones está sano, tiene una reserva de 2.600 millones de dólares en el sistema financiero bancario nacional. Comparativamente el país tiene una reserva de 11.000 millones de dólares, IPS tiene 2.600. Ahí siempre dicen hay que usar esa plata, dicen. Cuidado con eso. No, esa es la reserva. Sí. Esa reserva genera rentas. Claro. Genera rentas, se estima que este año la renta estaría en el orden de los 200 millones de dólares de ingresos por intereses del capital, digamos. Hay 80.000 beneficios mensuales que paga el fondo de jubilaciones, beneficios, de los cuales unos 60.000 son jubilados de vejez. Hay otros 10.000 que son jubilados de invalidez, luego beneficios por muerte y algunos beneficios de pago único. Una gama de prestaciones importantes. Eso es pensiones, jubilaciones, el hermano rico. Sí. El hermano pobre, el seguro de salud. Claro. Con una quiebra, prácticamente, no digo quiebra técnica, con el agua al cuello, debido a la alta demanda, a la complejización de la medicina que se ha dado en los últimos años y que encareció la medicina, y al constante incremento de asegurados. A pesar de que hay muchísima evasión, se incorpora interanualmente, hay un crecimiento del 3-5%, lo cual hace que el seguro de salud siempre se vea sobreexigido. ¿Recibe el seguro de salud aporte obrero patronal? Sí recibe, es su único ingreso. Sí. A diferencia del fondo de jubilaciones que hace negocios colocando plata, el fondo de salud solamente recibe aporte obrero patronal. De eso depende. ¿Cuánto recibe? Y de 118 millones recibe el 39%.
Es decir, de cada 100 guaraníes, 39 van al fondo de salud. ¿Es mucho o es poco? Es poco. Evidentemente no alcanza a satisfacer la gama de necesidades, pero es más poco todavía cuando se mal usa. Claro. Si tenés poco, administra bien. Y acá lo que hay es una mala gestión, una mala calidad del gasto en salud. No se están priorizando cosas que deberían priorizarse mucho más. Entonces, ¿quién siente? La gente. Falta de medicamentos, falta de especialistas, etcétera. A tal punto que creo que hoy se hace un llamado popular, digamos, de declarar en estado de emergencia el sistema sanitario del país luego. Creo que un grupo asegurado. Que incluye IPS. Que incluye IPS. Y esa es la situación así a grandes rasgos. Bueno, Rolando, Blanca, adelante también para hacer las preguntas. Sí, la gente está escribiendo y, a ver, voy a tratar de ir resumiendo también. Preguntan, Pedro, por qué desde un primer momento IPS no pudo recurrir a la tecnología, por ejemplo, de hacer cruzamiento con el registro civil, donde iba a ser mucho más práctico en lo que respecta al tema de fe de vida, ¿verdad? De tener datos más precisos, más rápidos, sin exponer a los jubilados. Si eso en algún momento ya se había analizado o nunca formó parte de los planes ya hecho, ¿verdad? Mira, se hizo hasta el 2000, desde 1973. En que aparece la exigencia de fe de vida en la ley 430. Hasta el 2018 se hacía presencial. El jubilado tenía que ir, esta es mi cédula, yo soy yo, estoy vivo. Una cosa hasta indignante de repente para la tercera edad. En el 2018 saltó un caso en el que se descubrió que un muerto seguía cobrando. A través de la familia que se hizo de la cédula y con un 100.000 abajo, conseguía que el funcionario declarara que estaba vivo todavía. Entonces cada jubilación que cobraba iba al diezmo para el jubilado, se descubrió. A raíz de eso pasamos a la tecnificación, o sea, a la sistematización. ¿Cómo hicimos? No con registro civil, porque el registro civil tiene un grave problema. Todos sus datos están muy desactualizados. No actualizan al mes, actualizan un año, 2 años después. Sí. Por lo menos informáticamente no están cargados. Entonces, ¿dónde fuimos? Fuimos al Ministerio de Salud Pública, registro de óbitos, de fallecimientos. ¿Por qué? Y porque si el médico no te expide el certificado de función y eso no se inscribe en el registro de óbito, no hay cementerio público que te pueda enterrar, o privado. Claro. O privado. Sí. Entonces, ahí está la información más fidedigna respecto al fallecimiento. ¿Y eso tiene el Ministerio de Salud? Tiene el Ministerio de Salud. Sí. Y cruzamos datos. Cruzamos, porque yo estaba en IPS en ese momento, cruzamos datos y saltaron 800 muertos. ¿Que cobraban todavía? Que estaban cobrando. Sencillamente cruzaban las cédulas de un jubilado y si falleció en el mes anterior saltaba que estaba fallecido. 800. Se depuró, se recuperó, en fin. Y ahí viene la pandemia. Se estaba haciendo eso bien. Y viene la pandemia en el 2020. Febrero, y se tiene que, se enfatizó aún más el cruzamiento de datos por vía electrónica, porque te acuerdas que no podíamos salir ni nada. Bueno, ahí tuvimos la suerte de que, qué suerte que hicimos eso, ya estaba armado. Y siguió hasta que el 24 de agosto de este año, nuestro Consejo de Administración decide tirar por la borda todo eso, que podía mejorarse muchísimo más, con registro civil, con justicia electoral, con otras bases de datos. Y como siempre hablamos con Carlos Cabral, que es director de jubilaciones, y entiende esto y sabe que hay que ir hacia la informatización, el jubilado cobra en tarjeta de débito. Entonces vos metés la tarjeta de débito y un dígito, 4 números, que se instalen en los cajeros unos lectores digitales, porque nadie te puede robar el dedo. Entonces te va a poner tu dedo y ese cuajú, como le decíamos, ya es tu fe de vida de ese mes. Se está avanzando en eso y creo que esa es la salida a la que va a llegar, en donde va a terminar esta crisis. El 24 de agosto el Consejo decide tirar por la borda todo eso y dice, no, vamos a hacer presencial otra vez.
Y saca un día y los días siguientes veo que hacía 6 grados, 10 grados. Los jubilados se fueron a agarrar neumonía por todos lados. Pero eso es lo que no entiendo, Pedro, ¿por qué recurren a algo que estaba ya funcionando? Porque explicaba que se llegaba a detectar muertos, que estaban cobrando y lo que se necesitaba era optimizar. ¿Por qué retroceder nuevamente? Decisión del Consejo de Administración. Me consta, yo sé que la doctora Cuba, gerente de prestaciones, el doctor Cabral, director de jubilaciones, son partidarios de la modernización y de avanzar en esto y propusieron seguir con la lectura digital, etcétera, pero el Consejo, por A o B razón, debe ser razones de gasto, de orden presupuestario, o a lo mejor a los bancos le va a costar muy caro poner el lectorcito en el cajero, por A o B razón se postergó y bueno, y tiraron la bomba de hacerlo presencial. En Asunción, bueno, es lo que vimos en Parque Salud, esas colas de 100 metros, esa señora que me quiero morir, todas esas cosas. Sí. Pero en el interior lo que fue, ahí sí que fue terrible, porque ahí el jubilado no vive en Puerto Pinasco, vive a 40 kilómetros de Puerto Pinasco. Claro. O de la zona, tiene que ir a la oficina de IPS. ¿Y sabes dónde está la más cercana en muchos casos? En Mariscal Estigarribia. Claro. Tiene que cruzar el Chaco. Ahora, ¿existe otra posibilidad sin utilizar el sistema de la red de ATMs? Que hoy en día el celular te permite la identificación facial. También. Es decir, ya desde el teléfono, en todo caso, se instalan una cierta cantidad de personal en las zonas distantes y se hace la identificación facial como lo tiene el celular. O hoy en día para acceder a una cuenta en Instagram o ciertos bancos te piden cada tanto que hagas esto. Y ahí tenés, si vamos a ir a la tecnología, sin molestar al sistema bancario o a la red INELCO o a la red Infonet, directamente se podría hacer así, totalmente, sin este retroceso absoluto. Ahora, ¿y cómo estamos con nuestros fondos? Porque también vemos que existe una importante cantidad de bienes del Instituto de Previsión Social que no son rescatados e inmuebles que están en estado deplorable que se mantienen todavía como patrimonio de todos los asegurados de IPS como fuente de financiamiento. Bueno, los fondos, cuando se habla de los fondos del IPS, se habla de los fondos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, porque el programa de salud no tiene fondo. Entra plata y sale gasto, es un caño, digamos. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones recibe el 54% de esos 118 millones de dólares. De cada 100 guaraníes, 54 guaraníes van al fondo de jubilación. Hoy en día representa unos 60 y pico millones de dólares por mes que entran directamente al fondo de jubilación. ¿Cuánto es el gasto mensual del fondo de jubilaciones? Ahí tenemos alguna discrepancia con la doctora Cubas, porque para nosotros haciendo números el gasto es inferior a lo que entra. Entra 62 y se gasta 58, 60. Para la voz oficial, digamos, se gasta más de lo que entra. Y no nos estamos poniendo de acuerdo porque hay que sentarse en una mesa y mirar bien los números. Pero digamos que entra suficiente para pagar todavía los beneficios. En ese sentido, ¿qué es lo que le afecta a un fondo de jubilaciones? Uno, la informalidad. De 10 trabajadores que deberían estar aportando y que podrían hacer que esos 118 millones de dólares por mes pasen a ser 300 millones de dólares por mes. Claro. De esos 44% que están aportando, imagínate si se elimina algo la informalidad laboral en Paraguay y subimos a una tasa de cobertura del 50, del 60, del 70% nomás, como es en otros países, de formalización laboral. Por eso siempre digo, el IPS no es el problema, el IPS es la víctima de un problema que se llama la informalidad laboral, que es responsabilidad del Estado, Ministerio de Trabajo. Ahora, perdona, ahí nomás, Pedro. También hay empresas que dicen, mira, yo quiero una relación más de contractual contigo, no quiero dependencia. Hay muchas tercerizadas, los bancos otra vez contratan otra empresa que le hace tal trabajo, y ahí comienza la historia de que entonces te voy a contratar pero sin IPS.
Claro, por eso te señalé al comienzo ese dato de 650.000 empresas en Paraguay, pequeñas, medianas. Pero 65 nomás son las que... 65 nomás están 65.000. en IPS. El 10%. Y de esas 65.000 hay 800.000 trabajadores. Te puedo asegurar que esas 65.000 tienen 1,5 millones, pero a la mitad nomás le inscriben. A la mitad nomás le inscriben. De vuelta. Y aquellos a quienes le inscriben no declaran tampoco el salario real, subdeclaran, todos son salario mínimo. Sí. Durante 20 y tantos años. Y cuando se acercan a la jubilación, jefe, vamos a sincerar mi salario porque ese promedio. Y viene el salto de salario mínimo a 8, 9, 10 millones. Y viene el sumario administrativo y quien pierde es el trabajador. Pero la connivencia fue entre ambos. Pierde el trabajador porque también la caja. Esas son las correcciones que hay que hacer sistémicamente en el régimen legal del IPS para evitar ese tipo de fraude, atacando el Estado, la informalidad, y IPS haciendo algunos ajustes paramétricos, no en el modelo de reparto solidario que yo creo que tiene que seguir en Paraguay otras décadas, sino atacando la informalidad por el Estado. Y el IPS reformas paramétricas como por ejemplo el periodo de referencia, el famoso tus últimos 3 años. Sí. Pasar a 10 o pasar a más. Y ahí, ojo, ahí hay otra discrepancia, porque IPS tiene un proyecto de ley sobre el tema y pasa de 3 años a 10 años para todos. Pero tu historia laboral no es mi historia laboral. Hay gente cuya historia laboral es ascendente, entonces le conviene los últimos 3 años. Pero hay otros que son descendentes. A ese no le conviene los últimos 3, le conviene 10, porque ganaba más antes. Entonces no se trata de decir vamos a cambiar para todos por igual. Nosotros creemos que hay que pasar de 3 a 10 y hay que hacer 2 cálculos durante un periodo de 10 años más o menos. 2 cálculos, uno con 3 años y otro con 10 años. Y el que mejor sale se le paga al trabajador. Ese es el principio del derecho a la seguridad social. Indubio pro trabajador. En la duda se está a favor del asegurado. Bueno, realmente interesantísimo esto, podríamos hablar toda la mañana, pero es bueno que nos dé este marco, Pedro, porque a veces es muy confuso el tema y nos quedamos en la periferia. Ahora, entrando en parte, digamos, en la recta final de esta charla tan interesante, estas reformas que vos propones, ¿son factibles? ¿Hay que tener la voluntad política? ¿Por qué te pregunto esto, Pedro? Porque siempre está el problema de que se dice IPS de los trabajadores, no es el Estado. Pero sin embargo, su carta orgánica, su ley orgánica lo vincula necesariamente con el Estado, hasta tal punto que en el Parlamento se estuvo discutiendo hace poco una ampliación. O sea, ¿cómo es la figura? ¿Hay que cambiar también la estructura jurídica misma del IPS para que funcione mejor? Bueno, la primera reforma que hay que hacer, ya la planteó el senador Rasmussen hace 5 años más o menos. Ajá. Es la de la gobernanza. Sí. ¿Quién administra IPS? ¿Quién dirige y cómo llega? Y si vos mirás hoy la estructura superior de IPS, tenés un presidente que... Nombrado por el Ejecutivo. Nombrado por el Ejecutivo directamente. Sí. No hay concurso de medios, no hay nada. Casi un ministro. Tenés 2 representantes, uno del Ministerio de Trabajo y otro del Ministerio de Salud. Los 2 por quién nombrado, por la ministra con acuerdo del presidente de la República. Directamente, son funcionarios públicos. Y tenés un representante de jubilados, de trabajadores y de empleadores. Dice la ley que, de 1950, que para trabajadores, empleadores y jubilados se elevará una terna por los gremios. Por ejemplo, los sindicatos de trabajadores se ponen de acuerdo y elevan una terna, 3 nombres, en teoría. De esos 3, ya hay uno que es el que está predesignado, porque es afín al gobierno, etc. Lo mismo con los empresarios, lo mismo con los jubilados. Entonces lo que tenés finalmente es un consejo político, no un consejo orientado a los asegurados. Un consejo político enfocado en los negocios del gobierno con la industria farmacéutica, con los bancos y con los grupos de poder. Por eso son las deficiencias en la gestión. ¿Qué proponemos nosotros? Por lo menos para los jubilados, elecciones. Que nosotros, que somos 80.000 o 60.000, elijamos a nuestro representante en el Consejo sobre criterios de idoneidad, no partidizar ya otra vez las elecciones.
criterios de idoneidad, de capacidad, de trayectoria. Y otra cosa más, esos consejeros, así se llaman consejeros, que llegan al consejo de administración, tienen que ser pagados por sus gremios. No llegan, lo que pasa es que llega un jubilado que ya gana su jubilación, ese es su ingreso. Llega al consejo y tiene un plus de 40 millones. 40. Y por ahí anda. Sí, 38. Llega un representante sindical y bueno, tiene que ser pagado por una vaquita que dan los sindicatos que le eligen. Ya que es su representante. Lógico, pero él le paga otra del IPS, entonces deja de ser funcional a su representado, hasta financieramente, y es funcional al que le paga. Tenemos un caso, compañeros, que un compañero acá del canal presentó, Pablo Coronel, sobre alguien al que se le daba toda la cobertura en medicamentos, en insumos, pero no era asegurado finalmente. Impresionante era, Rolando. Es asegurado del Sí. Instituto de Previsión Social, pero nunca hizo a nombre de él uso. se hicieron Nunca esos. uso, nunca frecuentó absolutamente nada, pero luego ellos se enteraron que aparece consultando en varias especialidades tipo pediatría, Se usó neurología, se retiraron medicamentos carísimos a nombre de esta persona que nunca Había fue usado. a consultar. Parecía ser que por detrás también se mueve. Bueno, hemos visto medicamentos en farmacias con el título IPS, ¿verdad? Una rusca increíble porque él no tiene problemas nefrológicos. Y ahora se van a consultar y se percatan de esto. Veamos un poquito. Y revisando la app, veo que en la parte donde está el nombre de mi hijo, ¿verdad? Y que él nunca consultó, acá ni en IPS Central ni en los periféricos, veo que tiene agendamiento en nefrología, por ejemplo, ¿verdad? Y entrando ahí veo que sale insuficiencia renal terminal y que se retiró de su cuenta, digámosle así, 1.500.000 medicamentos. ¿Verdad? Sale el valor también. Sale el valor, sale todo, los remedios que retiró. Y mi hijo tiene 11 años y nunca consultó acá en IPS Central, ¿verdad? Y después sale la parte también de traumatología, ¿verdad? Que, vuelvo a repetir, nunca consultó en IPS. ¿Y hace cuánto es asegurado tu hijo? Y hace 11 años es asegurado. ¿Y figura la fecha de consulta y de retiro? Figura todo. Es reciente. Todo. En octubre de 2010. 2023. Octubre de 2023. La fecha que justamente el tema de nefrología consultó según el agendamiento con neurología, que nunca lo hizo acá tampoco, ¿verdad? Bueno, ahí está uno de los tantos casos, Pedro, que vos habrás visto también. Hay también roscas de corrupción, a veces aparecen remedios en farmacias privadas con el sello IPS. Hay también estructuras muy corroídas ahí dentro, Pedro, ¿y cómo se puede combatirlas? Totalmente hay, dentro del programa de salud principalmente, muchas veces se confunde el humanismo con el favorcito medio Claro. gris, ¿verdad? Sí. Pero esa no es justificación. ¿Qué es lo que pasa allí? El sistema hospitalario informático del IPS data del 2006, creo que se hizo el ajuste, pero data del 96 me parece, 1996. El hardware, el SIH, totalmente permeable a la manipulación, no tiene márgenes de seguridad. Por eso alguien puede usar tu cédula o mi cédula para retirar cualquier cosa. La parte control. A eso agregarle la corruptela. Porque alguien dio esa receta. Alguien debió controlar en farmacia interna que era el asegurado. Y bueno, y no se controla. Es una serie de concausas que conducen a esa situación que vimos, que la multiplicás por 5.000 personas y tenés un vagón de plata que se pierde regalando cosas a quien no tiene derecho. Esa es la situación del seguro de salud. Por eso es que la gente está pidiendo una declaración de emergencia del seguro de salud. Y a lo mejor tienen razón. Yo diría que más bien hay que hacer una intervención
fuerte, no sé si del Ejecutivo, no sé quién es lo que puede intervenir, porque el Ejecutivo finalmente también es el que promueve estas cosas. Pero es un ente autárquico. Pero tiene que intervenir alguien, el área de compra, estocaje y provisión de medicamentos, que está luego mal diseñado, que no es sino una canilla abierta para algunos sectores. Hay empresas farmacéuticas muy decentes que entregan lo que ofrecen, pero hay de las otras. Eso tiene que ser auditado y tiene que controlarse perfectamente. Una consulta recurrente nada más, la gente también pide que te consultemos por qué a los jubilados se les descuenta el seguro al IPS, que es cerca del 6%, dicen. Desde 1992. Vos te jubilás y esa plata ya es tuya, es lo que acumulaste durante 25 o 30 años. Sin embargo, te vuelven a descontar 6% de tu jubilación. ¿Por qué eso? Para el fondo de salud, porque está en la ley, para fortalecer el fondo de salud. Nosotros desde la Unión de Jubilados creemos que eso debe o derogarse o modificarse. No es justo que ya jubilado, con derecho al total de tu esfuerzo, te quiten otra vez. Toda tu vida vos ya aportaste. En todo caso, que se modifique para que ese 6% que te quitan se use en los jubilados. ¿Pero en qué se usa? Y nadie sabe, se pierde ahí, se diluye en el fondo de salud para cualquier cosa. ¿Cuánto es el cálculo? ¿10-1 de aportante solidario? Porque hay gente que nunca pisó el IPS, falleció y aportó y se jubiló. Y mira, el dato anterior es lo que ese 6%, para completar la respuesta, son 3 millones y medio de dólares por mes que aportan los jubilados a salud. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la relación activo-pasivo es lo que me pregunta. Y en IPS si hay 800.000 cotizantes y hay 80.000 jubilados, es prácticamente 10-1, 10 activos por cada jubilado. Pero esa no es la relación importante. La relación importante es cuánta plata en promedio ponen los activos para pagar un beneficio. O sea, cuántos activos necesitas para pagar un beneficio. Y ahí esa es la verdadera relación que hay que hacer. Bueno, aquella, lastimosamente, estamos cortos de tiempo, pero es muy interesante. Pedro, ¿hay una forma de consultar con ustedes? ¿Cómo se vinculan ustedes con el asegurado o sobre todo con el jubilado pensionado? Y nosotros atendemos a los jubilados pensionados y a los asegurados en forma gratuita y voluntaria, te voy a decir. Sí. Sencillamente recurriendo a nuestros grupos de WhatsApp. Okay. Usamos mucho los grupos de WhatsApp, la Unión Nacional de Jubilados. Unión Nacional de Jubilados. Hay que entrar ahí, tirás ahí la consulta y en la medida en que nos da el tiempo, porque llueve en la consulta, le aclaramos este tipo de cosas. Es importante, porque tenemos que entender primero el complejo fenómeno IPS para después comenzar a pedir la reforma que necesitamos. Gracias, Pedro, por venir. Es muy importante que hagamos este ejercicio. Y hay que recordar siempre, no es solamente salud IPS. Porque a veces nos acordamos, la prensa sobre todo andamos mucho detrás de, faltó el insumo, se equivocaron de pierna, terrible, ¿verdad? Terrible. Pero además está la plata de las empresas y de los trabajadores que no queremos que se pierda, que se diluya. Ese es el gran peligro, Pedro. Totalmente. Y si vos me decís, yo te digo que hay 2.600 millones de dólares bajo el colchón del sector bancario, ¿generando qué? Claro. Generando consumo. Exacto. Generando especulación bancaria, especulación financiera. Ese dinero, ¿por qué no canalizar una parte hacia generar trabajo? Por ejemplo, que tanto nos falta. Bueno, gracias, Pedro. Un gusto.